Mi seña es esta. Yo soy una persona sorda, sorda profunda. A los 5 años quedé sorda y pues con el tiempo y el contacto con la comunidad sorda, pues me explico con ella. En el colegio de bachillerato, en el Colegio de la Sabiduría, creo que es un colegio para personas sordas, porque también tiene personas oyentes. Yo empecé con los oyentes. En la noche compartía con los sordos, ellos se acercaban y pues siempre veían que yo sabía los dos idiomas, o sea, manejaba el español escrito y pues oralizaba, pero también estaba con la comunidad sorda. Los ayudaba con sus tareas, me hacían como preguntas, entonces pues eso me llevó a reflexionar. Yo veía a la comunidad sorda, así, veía que les mostraba escritos, no sabían leer, no tenían como un proceso cognitivo, eso fue un análisis. Y me interesó mucho cuando pues, salió el bachillerato, la educación para los sordos. En el Colegio de la Sabiduría estaba el bachillerato pedagógico, entonces pues continué con ese proceso y pues por suerte pues estaba con las prácticas, estaba con los oyentes y practicaba con los sordos. Fue un proceso que me sirvió estas dos experiencias como para mirar los dos mundos y también ver qué pasa con los sordos. Cuando ya me gradué del bachillerato, continué estudiando. Pues yo quería estudiar para los sordos, pero pues no había una educación para los sordos. Entonces estudié educación especial con muchas ansias de saber cómo el tema y empecé con este proceso de educación para los sordos, pero no sé que es un enfoque diferente. O sea, sé que ellos estudian de una forma diferente, pero entonces lo que aprendí, estaba viendo cómo se puede adaptar para ellos. Entonces, sin embargo, me sirvió mucho la experiencia, comprendí cómo es el proceso de educación, cuántos problemas nos pueden afectar, entonces fue un proceso muy bueno. Hace mucho tiempo en Colombia la educación era oralizada para las personas sordas. Eso fue algo heredado de Europa, pues tradicional. En el mundo se vivía la discusión desde 1880 con el Congreso de Milán, ahí en Italia. Pues se reunieron muchos docentes del planeta y a discutir cómo es la mejor educación para los sordos. Digamos que ganó la educación oralizada con la prohibición de la lengua de señas. Entonces, pues en Colombia, cuando se fundaron colegios para sordos, pues se copió este modelo. Pensaba que lo importante era la oralización, nos aplaudían cuando oralizábamos, pero cuando las personas sordas no oralizaban era como, ay, bueno, nos dejaban a un lado porque hablábamos lengua de señas. Era algo en lo cual yo no estaba de acuerdo y me di cuenta que la lengua de señas sí nos hacía capaces, nos hacía mejorar y pues en cuanto a la educación era supremamente importante. Era una de las cosas que yo quería mostrar, que con la lengua de señas sí se podía. Ya después pasé al ICAL y en ese momento pues Colombia estaba en el tránsito, la transición de cambiar el tema. En el modelo de comunicación total. ¿Qué significa educación total? Que oralicen y lengua de señas al mismo tiempo. No es lengua de señas natural. Se puede decir que es un español signado, pero permitía, o sea, abrió la puerta. Fue un proceso de cambio. Ya después surgió FENASCOL y en la primera conferencia en 1985, 86, no recuerdo bien el año, pues fue una conferencia que se trajo personas sordas y mostrar la situación de las personas sordas también para hacer exigencia de respeto a la lengua de señas y que somos iguales. También para la educación, que no sean currículos cortos, sino que se dé una educación completa. Entonces, pues en el ámbito educativo empezaron a aceptar, el ICAL también empezó a aceptar esta postura. La lengua de señas fue un logro, nos dieron un espacio, empezamos la lengua. Con el tiempo esto se fue modificando y también vimos que en Suecia salió el modelo de educación bilingüe. Viajé con otra persona a aprender qué era el tema y fue algo que pues, nos caía bien a nosotros en Colombia, porque primero era el reconocimiento de la persona, de su idioma, de su idioma nativo, de lo que son ellos. Pues sí, están en una cultura de oyentes, entonces por eso es bilingüe, pero se respeta a la persona. No es cambiar el tema
y no es quitarle lo que es él, sino se respeta como persona y pues está en una cultura de oyentes. Entonces esa fue la respuesta que necesitábamos para las personas sordas. Cuando llegamos a Colombia, pues nada, seguimos con Penascol haciendo la incidencia para que esto se pudiera cambiar, para tener una educación bilingüe. La primera experiencia fue en el colegio Nuevo Horizonte, en el año 1983-84. Fue la primera experiencia que tuvimos y se replicó. Todos los colegios, pues, este colegio se cerró, se replicó esa experiencia, y así con el tiempo, con la incidencia que se ha podido hacer. Y ahora, actualmente, ¿qué modelo de educación hay? Pues lo que más vemos en el mundo es la educación inclusiva. Vemos, no significa que las personas sordas están aparte, sino que están inmersas. O sea, ¿qué significa? No es rechazar a las personas por su discapacidad o por la diversidad que hay en idiomas, sino que respetar esa diversidad en ese mismo espacio. Entonces, permite que entren a la universidad, permite que nosotros no rechacen a los colegios, no rechacen a las personas sordas. ¿Qué es lo que afecta ahora en la educación? Es que sea de calidad. O sea, ¿cómo sería? Todavía vemos que se está hablando de educación inclusiva, pero pues no vemos que los apoyos que se generan sean los mejores. Necesitan apoyos visuales, las aulas son pequeñas, hay muchas personas, también el docente, no vemos que todos los docentes pues sean buenos en lengua de señas. Entonces, cuando empiezan en un proceso de lengua de señas, eso se debe hacer en las universidades, cuando están formando a los docentes, y asegurarse que tienen una buena lengua de señas y van a trabajar con la comunidad sorda, porque vemos que en todas las carreras pues se ha hablado de educación inclusiva, pero pues también vemos que pues todos los colegios deberían tener eso, y pues también las universidades, educación inclusiva, pero todo eso se va formando desde la universidad, en una materia para que las personas, pues los futuros docentes sepan qué es esto, y sobre todo que lleguen personas adecuadas a las aulas. Otra cosa que nos ha afectado es que no hay un espacio de formación profesional para intérpretes.